Se lo adelantábamos esta noche, tenemos la posibilidad de enlazarnos vía telefónica con el licenciado Alfredo Hernández Raigosa, el subsecretario de Desarrollo de Movilidad. Muy buenas noches, licenciado, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Igualmente, licenciado. Pues bueno, se ha anunciado transporte gratuito para facilitar el traslado de los capitalinos en estos días del programa Hoy No Circula. De sus cambios, ¿en qué consiste? Bueno, mira, implementamos un programa para atenuar esta decisión del programa Hoy No Circula, que como tú sabes, se decidió en la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Nosotros decidimos, como una decisión del jefe de gobierno, implementar lo que es un programa de apoyo a la población del Distrito Federal, y en primer lugar, con la gratuidad del RTP, del trolebús, del transporte eléctrico. En segundo lugar, con algunas rutas de transporte concesionado y taxis que están bajando su tarifa para también apoyar a la población, y también estamos impulsando 1.561 vehículos del gobierno, están adscritos a los funcionarios para que puedan dar viajes a los ciudadanos de manera gratuita, de acuerdo a la ruta de cada uno de los servidores públicos, y con ello enfrentar esta condición que estamos en la ciudad actualmente con el programa Hoy No Circula. Bien, el licenciado, esta medida de gratuidad tanto en la RTP como en el tren ligero y también el trolebús, ¿a cuántos ciudadanos beneficia? Es decir, ¿cuántas personas podrán beneficiarse con ello? Bueno. ¿Sí? Sí, ¿cuántas personas se beneficiarán con esto? Mira, con la medida de gratuidad tanto en la RTP como en el trolebús y el tren ligero. En el caso de estos servicios son prácticamente 400,000 personas las que viajan diario, ¿sí? Lo cual implica un número de beneficiarios de este tamaño. En el caso de los vehículos del gobierno de la ciudad son más de 10,000 personas diarias, y también en el caso del transporte concesionado pues es un número amplio que estamos en estos momentos empezando a calcular, en virtud de que se han ido sumando algunas rutas y estamos a la espera de sus balances en la participación de que tanta gente ha accedido a este servicio. Claro. Don Alfredo, ¿el metro y el metrobús están listos para ver aumentar su capacidad en estos próximos días, en estas próximas fechas, en las que sin duda alguna pues aumentará el número de usuarios en sus instalaciones y en sus vehículos? Licenciado, tenemos problemas para escuchar la respuesta del licenciado Alfredo Hernández Raigosa. Él nos explicaba justamente esta medida de gratuidad que pues bueno, fue anunciada el día de ayer por el gobierno capitalino. Recordemos que a partir de hoy hasta el próximo 30 de junio, el gobierno de la Ciudad de México ofreció viajes gratis tanto en la red de transporte de pasajeros, es decir, la RTP, además de los sistemas eléctricos de la Ciudad de México, lo que incluye a el tren ligero y también el trolebús. De igual manera, una serie de compañías concesionarias de transporte público, es decir, tanto de autobuses como de taxis, rutas de taxis, han ofrecido disminuir sus tarifas, en los camiones pues bajarla, y también en el caso de los taxis disminuir la cantidad del banderazo de salida de las unidades. No olvide también que pues más por coche es este programa que el gobierno de la Ciudad de México ha anunciado para permitir a los capitalinos sumarse a las rutas que funcionarios que utilizan unidades del transporte de la Ciudad de México pues puedan incorporarse. Deberán de ser transportados de manera gratuita por estos funcionarios capitalinos. Pues ahí la información. Gracias al licenciado por habernos tomado esta llamada y por explicarnos a detalle esta medida.